Ahí va. Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos charlando sobre dos vehículos, ¿no? Si mal no recuerdo, estuve chusmeando los pizarrones de la clase pasada y giramos casi en torno a ese tipo de ejemplo, ¿no? De decir, habían dos vehículos que avanzaban a una velocidad, eh, uno a una velocidad, otro a otra, pero uno arrancaba en el kilómetro cero de la ruta y el otro arrancaba en el kilómetro ciento y pico, creo que era. Si se cruzaban o no en algún momento. Bueno, estuvimos haciendo unas cuantas cosas. Vimos que podíamos representar gráficamente la posición de cada vehículo a medida que avanzaba el tiempo. Habíamos construido, de hecho, algunas formulitas, ¿no? Que nos decían la posición de cada vehículo en base al tiempo, ¿no? En base a la cantidad de horas transcurridas. Y después nos metimos a llamar, si quieren, a cada una de las cosas que nos aparecían en esa fórmula como variable dependiente o independiente. Bueno, llamábamos independiente a la cantidad de horas, ¿no? Uno podía en nuestra fórmula ingresar cualquier cantidad de horas o cualquier hora y nuestra fórmula lo que hacía era transformar esa hora mediante alguna cuenta en una posición. Y para eso habíamos usado la velocidad, ¿no? Y el punto de partida que tenía. Así que, bueno, hay más menciones, ¿no? De nombres que vamos a ver hoy, pero son solo eso, ¿sí? Son solo nombres que les vamos a dar a algunas de las cosas que aparecían en la fórmula, en las fórmulas. Por ejemplo, lo que ven acá en pantalla, ¿sí? Retomando una de las fórmulas que teníamos, que tenía esa pinta, ¿sí? Que nos decía en base a la cantidad de horas transcurridas, la posición P, la cantidad de horas representada con la letra H. Y fíjense que yo ahí marqué con las flechas que al 70, que era la velocidad de uno de los autos, lo vamos a llamar pendiente, ¿sí? Al número que esté multiplicando a nuestra variable independiente, en este caso era la cantidad de horas, lo vamos a llamar pendiente, ¿sí? Y al término que esté sumando o restando en nuestra fórmula, lo vamos a llamar ordenada al origen. Tienen esos nombres, son raros. El dependiente por ahí no tanto, porque nos habla de una inclinación, ¿no? Bueno, digo, no como si uno fuese a intuirlo, pero no, no necesariamente uno tiene que intuir eso. Pero lo pueden asociar con esta idea de una inclinación, ¿sí? Lo que habíamos visto en la clase pasada era que esta misma fórmula, si nosotros empezábamos a ubicar puntos en el espacio, en base a la cantidad de horas, terminábamos armando un gráfico, ¿no? A ver si lo habíamos hecho. Sí, lo habíamos hecho. Habíamos hecho algo así. Ahora lo traigo. Esto fue lo que habíamos hecho la clase pasada. Lo pongo acá a un costadito y ahora lo miramos un segundo. Acá habíamos hecho de los dos, ¿no? Del auto que habíamos identificado con rojo y del auto que habíamos identificado con verde. Bueno, entonces, ¿qué habíamos hecho nosotros? Habíamos asignado, ¿no? Por ejemplo, a la hora cero, el vehículo verde. Si yo ingresaba a la hora cero en nuestra fórmula, 140 por cero me daba cero, más cero, que era la posición inicial, me sigue dando cero, y coincide, ¿no? Con lo que nos decía el enunciado sobre este auto verde, de que su posición inicial era cero. Si pasaba una hora, 140 por uno más cero me da 140. Esa era la posición en la hora uno, que es el punto este que ven acá, ¿sí? Se correspondía con el uno y con el 140. Está en la columna del uno y está a la altura 140.
Bueno, eso fue lo que habíamos hecho con cada uno de estos puntos, ¿no? Habíamos dicho, bueno, ¿y qué pasa en la hora 2? ¿No? En la hora 2 usamos la fórmula del verde, nos fijamos luego de hacer la cuenta a qué altura teníamos que ubicar el punto y resultó ser que eran 280, que justo coincidía, ¿no? En la hora 2 ambas fórmulas me dicen la misma posición. A eso también lo llamábamos conjunto solución, ¿sí? Porque ocurre esto, tanto el punto rojo como el punto verde, que teníamos que ubicar para la hora 2, están en el mismo lugar, ¿sí? Ahí es donde se nos cruzaban los gráficos de ambas funciones. Acá tenemos una función y acá tenemos otra, ¿sí? Una función lineal, valga la redundancia. Recuerden que nos quedaba lineal justamente por esta idea de que si avanzo una hora, hay un incremento de 140 kilómetros, ¿no? Y si yo avanzo otra hora más, hay otro incremento de 140 kilómetros. Estamos armando una suerte de escalera. Y siempre estamos pasando de una hora a 140 de altura. Una hora más, 140. Entonces, nos queda bien hecha la escalera, si quieren. Es por eso que nos quedaban todos alineados, los puntos. Bueno, eso por un lado. Pero algo que quería preguntar ahora es si podemos determinar la pendiente solo mirando el gráfico de una función. O sea, la pendiente en nuestro caso, ¿qué es acá? Lo que podemos observar es que se corresponde con la velocidad, ¿no? 70 en el vehículo rojo era la velocidad que tenía. 140 en el vehículo rojo era la posición inicial en la ruta. Este vehículo iba a 70 km por hora y comenzaba en el kilómetro 140 de la ruta. Entonces, ¿qué significa esta pregunta de si podemos determinar la pendiente solo mirando el gráfico? Bueno, por ejemplo, mirando el gráfico que ven acá. Si yo solo tuviese esta información, este gráfico de acá, ¿sí? No tengo nada acá al costado que me diga de la velocidad ni nada, simplemente tengo el gráfico que ven ahí, que me dice la posición en función de la cantidad de horas, o en base a la cantidad de horas, ¿sí? Por ejemplo, para el verde, ¿podría saber yo la velocidad del auto verde solo mirando el gráfico? ¿Qué creen? ¿Debería poder? ¿Habría alguna forma de saberlo? Concentrémonos en el verde, ¿sí? Si pensamos solo en el vehículo verde, ¿tendríamos alguna forma de saber la velocidad a la cual estaba viajando? ¿Cómo haríamos para usar el gráfico? ¿De qué nos sirve? ¿Hay información acá? Por ejemplo, a la hora 1. A la hora 1, el auto verde. ¿En qué kilómetro se encontraba de la ruta? ¿Eso lo podríamos saber mirando el gráfico? En el 140. Bueno, lo escribo. Vamos a ver si me sirve para saber la velocidad. Vamos a ver. En la hora 1, el auto verde estaba en el kilómetro 140. Ahora lo acomodo. Ok, por ahora tengo escrito eso. Y si me voy a la hora 3, podría irme a la hora 3. El auto verde, ¿en dónde está? En la hora 3 yo veo que está más arriba, ¿no? En la hora 3, fíjense,
En la hora 3 estaría mirando esto de acá. Y el verde está en 4:20. En la hora 2 estaría en 2:80, como dice la compañera, ¿no? Yo quería observar, por ejemplo, el de la hora 3 en este caso. Y si miro la columna de la hora 3, veo que hay un punto ubicado en esta columna de la hora 3 de la verde y se corresponde con la altura de 4:20. Bueno, ¿podríamos haber usado el de 2:80? Sí, podríamos haber usado el de 2:80 para tratar de averiguar la velocidad, pero me gustaría que usemos el de la hora 3 a ver qué pasa. Después vemos si podemos usar también el otro, si cambia algo. En la hora 3 entonces, el auto verde iba a estar en 4:20. Y ahora, considerando esta información que ven acá, y sabiendo que el vehículo iba a velocidad constante, ¿sí? Eso no lo aclaré, pero se los digo. Es como un enunciado, ¿no? Sabemos que el auto viajaba a velocidad constante y tenemos esta información ahora. Nos centramos solo en estos dos puntos. ¿Podemos deducir la velocidad? Sabemos que estaba en la hora 1 en el 140, en la hora 3 en el 420. ¿Cómo harían para saber la velocidad? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuántos kilómetros recorrió? Partamos de ahí si quieren. Desde la hora 1 a la hora 3. ¿Cuántos kilómetros hizo el auto? ¿Qué cuenta harían para saberlo? Desde el kilómetro 140 al kilómetro 420. ¿Cuántos kilómetros hay? 280. Yo resté Ah, a los 420 les resté los 140. ok. A los demás compañeros les convence esa idea de la compañera. Dijo, bueno, si yo a 420 le resto 140, yo ya sé que esto va a ser la cantidad de kilómetros, ¿no? Que hay desde acá hasta acá, que le dio 280, ¿no? Ok, esa fue la cantidad de kilómetros que hizo, pero ¿en cuánto tiempo? En 3 horas. ¿En 3 horas o en dos? Porque acá estamos desde la hora 1 hasta la hora 3. Si En estábamos, dos. claro, en dos, ¿no? Porque sería la hora 1 es el punto de partida, si pasa una hora más estamos en la hora 2, si pasa una hora más estamos en la hora 3. Entonces esto lo hizo en 2 horas. ¿Y cómo haríamos para saber cuánto hizo en una hora si fue a velocidad constante? ¿Qué haríamos ahora? Sabemos que hizo 280 en 2 horas. Se divide 280 dividido 2. Tal cual. ¿Sí? Si hacemos 280 dividido 2, ¿esto cuánto nos da? Nos da 140, ¿no? O casualidad, coincide con la velocidad que teníamos marcada para el auto verde. Fíjense, 140. ¿Sí? Entonces, uno puede calcular la velocidad o la pendiente, ¿sí? Solo mirando el gráfico. Lo único que necesita hacer es este procedimiento que hicimos recién. Bueno, dice, voy a interpretar primero lo que me está diciendo el gráfico, voy a comparar dos momentos en el tiempo, ¿no? Y voy a decir, ¿qué voy a decir? Lo siguiente. Voy a decir, bueno, en una hora estaba en tal lugar, en otra hora estaba en tal otro lugar.
Si hago la diferencia entre estas dos cosas, obtengo la cantidad de kilómetros recorridos. Y por último, ¿qué fue lo que hicimos? Lo dividimos por la variación que hubo en las horas. Esta fórmula vale siempre para calcular la pendiente solo mirando el gráfico. Y lo podemos resumir así, miren. Lo podemos resumir en variación en eje Y, ¿no? Porque en el eje vertical lo que teníamos representado con las alturas del punto era la posición. Entonces, esta variación, ¿qué sería? Sería la resta que hicimos acá, ¿no? 420 menos 140. Y a eso lo dividimos por el lapso de tiempo que teníamos acá abajo, ¿no? Que fue la variación en el otro eje, en el eje horizontal, que nos decía la cantidad de horas. Entonces, vamos a ver si importaba o no importaba eh, elegir, vieron que nosotros usamos en la hora 1 y en la hora 3. Bueno, yo podría haber usado la hora 1 y la hora 4, ¿no? Bueno, la hora 4 ni lo tenemos marcado, cuánto era del verde, debe ser un número más grande, pero lo hacemos. En la hora 4, vamos a ver que esto siempre lo podemos usar. Quiero reforzar esa idea. Esto va a ser la pendiente, o la velocidad, ¿sí? Voy a añadir un igual más y que diga velocidad. En nuestro caso que estábamos con los autos sería la velocidad de la pendiente. Bueno, si usábamos por ejemplo... Bueno, esta era la otra pregunta que quería hacer, ¿no? ¿Importa qué dos puntos elijamos? Bueno, vamos a elegir la hora 1, vamos a mantenernos con este mismo de acá, pero ahora vamos a usar, por ejemplo, la hora 4, ¿sí? Si yo elijo, este me lo voy a traer más para acá. Si yo elijo la hora 1, tenemos esta información, que la sacamos del gráfico también. Es lo mismo que habíamos hecho antes, pero ahora yo quisiera la hora 4. Bueno, en la hora 4, ¿en dónde va a estar el vehículo verde? Y vengo acá, me fijo dónde está ubicado el punto. Bueno, si yo lo hubiese marcado el punto, tendría que estar en una altura más grande, ¿no? Ahora lo vamos a marcar también. El auto verde, fíjense que en la hora 4 tendríamos que hacer, para saber la altura del punto, ingresar la hora 4 acá. 4 por 140, ¿qué número me da? Me da un número grande, ¿no? 4 por 4, 16, me llevo 1. 560, ¿no? Estaría en 560, que estará más o menos por acá, ¿no? 560. En la hora 4, fíjense que va a estar, bueno, justo por acá, aproximadamente. Entonces, si yo tenía marcado también este punto, uso la hora 4. Vamos a ver qué pasa. A ver si obtenemos la misma velocidad. Entonces ya no va a estar en el 140, va a estar en la hora 4 en el 560, dijimos, ¿no? 560. Bueno, me gustaría ver si funciona esta fórmula, si quieren, que tenemos acá para la pendiente. De una variación en un eje respecto a la variación en el otro. Bueno, del 140 al 560, que eran las posiciones. Eso está en el eje vertical, en el eje Y. Lo pueden llamar en el eje de la posición P. Si yo acá usé Y y X porque era la convención en la que uno nombra los ejes. En nuestro caso los habíamos nombrado con la letra P y con la letra H. Entonces si quieren incluso lo puedo ajustar acá. P y H. Para que coincida con lo que teníamos en los ejes nosotros.
En el eje P entonces, o de la posición, ¿cuántos kilómetros hizo del 140 al 560? 3, Eh, 300 o 420. 420. 420, ¿no? Uno obviamente no se mate haciéndolo en la cabeza, si quiere use la calculadora, yo invito a que la usen. Si quiere practicar también para hacer cuentas mentalmente, hágalo. Pero No, bueno, era por la hora. ¿cómo? Ya había dicho en horas, no Ah, en kilómetros. Ahí me confundí. claro. El 3 vendría de la diferencia de horas, ¿no? Bueno, ya vamos a llegar ahí. Primero miremos acá porque era lo que primero habíamos hecho antes, ¿no? Nos fijamos cuántos kilómetros había hecho desde el primer renglón al segundo. Bueno, lo que vimos es que la diferencia entre 560 y 140, esto nos da 420, ¿no? Bueno, pero si yo me fijo ahora en cuánto tiempo fue que se hicieron esos 420 kilómetros, bueno, de la hora 1 a la hora 4, como bien dijo la compañera, hay 3 horas, ¿no? ¿Y cómo podríamos haber hecho esa cuenta? Bueno, 4 menos 1. Si a 4 le saco 1, obtengo el número 3, que era justo la cantidad de horas que pasaron. Bueno, si yo divido a 420 por 3, ¿qué número obtengo? 140. ¿Coincide con lo que habíamos obtenido antes? Sí, ¿no? Es el mismo número. Fíjense que ya sea agarrando la hora 1 y la hora 4 con sus valores correspondientes, o agarrando la hora 1 con la hora 3 o agarrando la hora... No importa, ¿sí? Porque siempre vamos a estar haciendo esto, vamos a estar pensando en una diferencia de posiciones y a ese recorrido que se hizo entre una posición y la otra, lo distribuimos en cantidades iguales, que se correspondan con el salto que pegamos, ¿no? En este salto de acá habíamos pegado un salto de 3 horas. Por eso lo distribuimos en cantidades iguales de 3. ¿Sí? Si el auto estaba viajando a velocidad constante, por eso podemos hacer esto. Y acá también, ¿no? El salto que habíamos pegado fue de 2 horas. De la hora 1 a la hora 3 habían pasado 2 horas. Entonces a esos kilómetros que se hicieron en las 2 horas, los distribuimos en dos cantidades iguales y también nos dio 140. Entonces, fíjense la potencia, ¿no?, que tiene el gráfico. Ya nos permite reconstruir, si quieren, la fórmula. No hace falta adivinarla. ¿Sí? El otro dato que nos faltaba nada más para completar a la fórmula verde, por ejemplo, era la posición inicial. ¿Sí? Pero ya lo tenemos marcado acá también. La posición inicial del auto verde la podemos observar con el punto que pertenece a la recta verde y que justo cruza el eje vertical. ¿Por qué? Bueno, porque cuando miramos la entrada o la hora cero, estamos mirando esta columna, ¿no? Si yo estuviese mirando la hora 1, miro la columna de acá. Bueno, pero no estoy mirando la hora 1, estoy mirando justo la hora cero. Bueno, ¿dónde está la hora cero? Justo coincide con este eje vertical. Entonces, ¿hay algún punto verde ubicado sobre este eje vertical? Yo lo veo acá abajo, ¿no? Justo en el cruce de ambos ejes. O sea, no solo es la hora cero, sino que también está la altura cero. La altura del punto nos decía la posición, ¿no? Entonces este punto, voy a marcar en verde, tiene coordenadas 0, punto y coma 0. A la hora cero estaba en la posición 0. Entonces ya sabemos este término que tiene que ir acá, ¿sí? ¿Y por qué digo que ya lo sabemos? Bueno, porque esta fórmula la habíamos construido así, ¿no? Habíamos dicho la clase pasada,
a la posición inicial le vamos a ir añadiendo una cantidad de kilómetros en base a la cantidad de horas que pasan. Así habíamos construido estas dos fórmulas, ¿sí? Y fíjense que pudimos obtener tanto la velocidad como la posición inicial solo mirando el gráfico, ¿sí? Lo mismo para el rojo. La diferencia con el rojo es que la posición inicial, podemos observar acá, es 140, ¿sí? Donde cruza el gráfico rojo o la recta roja con el eje vertical es justo en 140. Ese es el término que aparece acá sumando, en el rojo, ¿sí? Entonces, siempre y cuando tengamos un gráfico, podemos pasar a obtener la fórmula. Y viceversa, si tenemos la fórmula, podemos construir el gráfico. Bueno, estaría... hay varios ejercicios en el trabajo práctico que les piden hablar sobre la pendiente o calcular alguna pendiente. Siempre pueden usar esto que ven acá, ¿sí? Elijan dos instantes o dos valores sobre el eje horizontal y comparen los valores de la altura, ¿sí? Con ese recorrido que hicieron en el eje horizontal. En nuestro caso, el eje horizontal era una variación de tiempo, ¿no? La variación en h era una variación de horas. Bueno, pero en el eje en el eje horizontal podríamos tener otra cosa, ¿no? La idea es la misma, ¿sí? La idea es la misma. Lo único que cambiaría son las letras que están acá involucradas. Bueno, esto por un lado. Entonces podíamos determinar la pendiente solo mirando el gráfico, ¿sí? Y de nuevo, pendiente es simplemente el nombre que le estamos dando a esta cantidad de kilómetros por hora que tenía el auto y ordenada al origen, al momento o al kilómetro de partida, ¿sí? Tienen esos nombres, sé que son raros, no se pretende que los memoricen ni nada, pero ténganlo anotado con un ejemplo como este, ¿sí? Así no nos mareamos con tanto nombre, porque tenemos mucho nombre dando vuelta. Pero bueno, em, también podríamos haber pensado, insisto, con otros dos instantes de tiempo. Podríamos haber pensado desde la hora 0 hasta la hora 3, desde la hora 0 hasta la hora 2. El procedimiento va a ser el mismo, ¿sí? De hecho, les invito, traten de hacerlo después, agarrando otros dos instantes, ¿sí? Incluso si quieren, añádanle más información, pongan la hora 5, la hora 6. Y fíjense, terminan de convencerse que no importa qué instantes elijan, la cuenta siempre les va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Acá hay otro nombre raro que no introducimos todavía, que se llama raíz de una función. Y van a ver que no es nada raro, pero es otro nombre más, ¿sí? Y lo vamos a llamar así. Llamamos raíz de una función al eh, instante. Voy a seguir con la idea del ejemplo anterior donde teníamos velocidad, un auto que se movía a alguna velocidad, ¿sí? Perdón si se escucha de fondo al señor que vende, estoy cerca de la calle. A ver qué nos da esta vez el señor. La otra vez vendía maple. Maple de huevo a... Creo que eran 3 maples de huevo a 10.000. Una locura. Dejémoslo pasar. Mm. Bueno, no llegué a escuchar que vendía esta vez. No sé si ustedes tienen también algún señor con una especie de flete que pasa vendiendo productos cerca de casa, pero suelen pasar con el megáfono. Por acá.
Ahí continúa. Bueno, llamamos raíz de una función al instante eh, de tiempo donde el auto pasó por el kilómetro cero de la ruta. ¿Sí? En nuestro caso, en la función que era la... Ahí vuelvo a la página anterior. En el caso de la roja, fíjense que nunca pasa por el kilómetro cero, ¿no? El auto rojo. Porque parte del 140 y va incrementando cada vez más. ¿Sí? Bueno, pero en el caso verde sí hay una raíz, ¿no? Fíjense que en el instante cero, justamente, está en el kilómetro cero. Otra forma de resumir esta idea de una raíz, lo podemos resumir aún más, en vez de pensar en kilómetro, posición y qué sé yo, podemos decir, ah, bueno, entonces va a tener que ser el valor del eje horizontal donde nuestro gráfico lo corta. Bueno, el gráfico verde corta el eje horizontal en cero. ¿Sí? Vieron que teníamos algo parecido, ¿no? De la ordenada del origen, donde nuestro gráfico corta al eje vertical, lo llamábamos la ordenada del origen. En el caso del rojo era el 140. En el caso del verde coincide también con cero. O sea, no solo es una raíz el cero, sino que también es la ordenada del origen. Porque justo cruza ambos ejes en el mismo lugar. Entonces, lo podemos resumir así. El valor de la variable independiente donde el gráfico de la función corta al eje horizontal. Y voy a poner algún ejemplo acá. Así terminamos de cerrar la idea. Si yo tuviese, por ejemplo, algo así. Y acá yo tengo marcado un -3 y acá tengo marcado un 2. Fíjense que ya no me va a importar qué significa cada eje. Siempre sepamos que sobre el eje horizontal va a estar nuestra variable independiente. Por convención lo tomamos siempre así. Podría ser un instante de tiempo. Podría ser una cantidad también de kilómetros. Podríamos usarlo como variable independiente dependiendo del contexto. No importa acá qué significa ese eje. Simplemente sepamos que sobre este tenemos ubicado la variable independiente y sobre el otro la variable dependiente. Ahora, ¿dónde corta al eje horizontal el gráfico de nuestra función? ¿En qué valor? ¿En 2 o en -3? El -3. En -3, ¿sí? Fíjense que acá es un poco distinto a los otros dibujos que teníamos, ¿no? Pero esta sigue siendo una línea recta. Y lo que la compañera identificó, bueno, fue que acá es donde corta el eje horizontal, entonces decimos la raíz de esta función es x igual a -3. ¿Sí? Bueno, podríamos haber tenido otro tipo de función distinta a esta que corte al eje horizontal en varios lugares. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero también me gustaría que recuperemos que este valor de acá no es el que llamamos raíz, sino que a ese es el que llamamos ordenada al origen.
Este de acá es el que llamamos ordenada al origen. Y ese tenía que ver en el caso de los autos con la posición inicial, ¿no? Bueno, podría haber otro tipo de función donde haya más de una raíz, ¿no? No, ¿qué pasa con el auto? ¿Qué pasó con el auto? ¿Qué pasó con el auto? No, No le pasó nada al auto, ¿no? no, 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 le pasa que. Si le pasó algo al auto, salga a verlo, por favor. No, pasé por calle de tierra, no llegué tarde al. Estaba Oh, llegando tarde al. ¿Cómo se llama? Al inicio de la clase y tuve que pasar por otros lugares y pasé por calle de tierra y y quedó todo manchado. todo, todo. Completo. Bueno, Ahí. bueno, se aprecia el querer llegar a tiempo. Sí, lo que pasa es Igual tranqui, queda la clase grabada, Santi, si no... sí, después te voy a decir cómo verla, porque la otra vez Ah, intenté y no la pude ver. bueno, tenés dos formas, tienen dos formas. Me pueden buscar por mi nombre en YouTube, Ah, ahí está. esa es una. Ponen profesor Juan Cruz Damián Canciani y me van a encontrar, van a ver la caripela, saben que están en el lugar adecuado. Y si no, te comparto el link acá en el chat de la reunión. Ah, Ahí ahí puse el está. link, así que Perfecto. Y te hago otra consultita sí. y dejo que siga. Así es con las demás clases también para buscarlo. Claro, directamente ahí cuando entres vas a estar en el canal mío donde subo todas las clases. Así Pero que, lo que yo estoy en otras materias también y quería saber si. Porque bueno, por eso, de otras materias, esto es lo que decía justo al inicio. Lo- esa parte, esto claro. de yo grabar las clases lo hago porque yo quiero. ¿Sí? No, Ah, no es algo que se nos obligue a hacer ni nada por el estilo. Entonces, no esperen que los otros profes graben y suban clases. Algunos quizás sí lo hacen. Eh, Quizás también ya tienen algún material en formato de video subido o a la página o les dicen de usarlo, pero eso ya va a depender más de cada profe. Sepan que no, por favor, no les exijan a los profes que las graben ni nada, esto es simplemente algo que yo hago porque ya de antemano sabía hacerlo y listo. perfecto. Yo lo hago porque quiero, básicamente. Tengo el visto bueno de parte del equipo, así que nada. Estaría bueno, sí, que las demás clases de las otras materias también queden grabadas. Estaría bueno, obvio. Claro. Pero bueno, desde ya, por favor, no vayamos a exigirle a los demás profes que las graben. Sí, yo porque en algunas no llegué a tiempo y Claro, sí, bueno, no, en ese caso estaría bueno. Si uno no llega a tiempo, estaría bueno tener el recurso. Y es por eso mismo que yo las grabo. Pero bueno, gracias eh, por no, esa, no hay de qué, no hay de por qué, esa Santi. ayuda más, porque viste que suma en el sentido el que no lo pueda ver, viste, se Claro, saca las dudas ahí. tal cual, tal cual. Bueno, y ahora no se asusten con esto que estoy dibujando acá mientras terminábamos de charlar. Yo acá tengo otra función. Fíjense que esta es un bicho raro, ¿no? Ya no, acá no hay ninguna línea recta. Pero no importa, acá seguimos teniendo el gráfico de una función. Y por ejemplo, si yo acá tengo el 3, el menos uno, y acá estaría imagínense, el menos 4. ¿Cuántas raíces hay acá? ¿O cuántos lugares hay donde corta el eje horizontal? ¿Cuántos identificamos? Tres. Tres. 3, ¿no? Los podemos ver uno acá, el otro acá y el otro acá. Entonces, no es que siempre las funciones van a tener una única raíz, ¿no? Va a depender de cómo sea el gráfico, justamente. Eh, Uno puede incluso determinar las raíces sin mirar el gráfico. Esa es la parte un poco quizás rara, ¿no? Si volvamos con el caso sencillo de las funciones lineales, de las líneas rectas. Si yo tuviese la siguiente expresión, y igual 5 por x menos 10. Bueno, yo quiero a ver si se puede hallar la raíz de esta función, o sea, dónde es que va a cortar al eje horizontal, pero sin hacer el gráfico.
¿Puedo hacer eso? Teniendo la fórmula. ¿Podría saber yo sin hacer el dibujo? ¿Podría saber dónde es que corta el eje horizontal? Y ahí es donde reforzamos qué significa el gráfico, cómo lo obteníamos en primer lugar. ¿Cómo era que graficábamos? Usábamos este mecanismo que ven ahí, ¿no? Este mecanismo nos decía, bueno, para la entrada X, por ejemplo, 1. Yo ingreso el número 1 acá adentro. Lo tengo en la entrada, ingreso el número 1. Esta caja o mecanismo al número 1 me lo transforma. Lo multiplica por 5 y le resta 10. Bueno, 5 por 1 me da 5. Y si le saco 10, ¿cuánto me va a quedar? Voy a deber, ¿no? 5 menos 10 me da menos 5, ¿no? Entonces, para x igual a 1, obtuve la salida de y igual a menos 5. Entonces, por ejemplo, para x igual a 2, si yo ingreso un 2 acá, 5 por 2 me da 10. Menos 10, ¿cuánto me da? 0. Apa, che, este punto de acá, y yo digo este punto, ¿por qué digo este punto? Porque cuando uno construía el gráfico de una función hacía esto. Usaba estos pares de valores que iba obteniendo de entrada y salida, y ubicaba puntos en el espacio, ¿no? Por ejemplo, de este primer renglón nos sale el punto para ubicar que tiene coordenadas 1 punto y coma menos 5. Y acá, este tiene coordenadas 2 punto y coma 0. Entonces, si uno fuese a graficar, ¿qué obtendría? Bueno, si yo llamo al eje horizontal X y al eje vertical Y, entrada y salida, bueno, para la entrada 1, voy a marcar el 1, el 2. Para la entrada 1, me fijo en la columna del 1. ¿A qué altura lo tengo que ubicar la salida? Y acá la altura me dicen que tiene que ser menos 5. O sea que tengo que estar por debajo del nivel del mar. Tendrá que estar si acá es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5 estará, imagínense, por acá. Bueno, recién acá abajo ubicaré el punto, ¿no? Estoy en la columna del 1, de la entrada 1. Su salida correspondiente es menos 5. Entonces el punto que ubico va a ser este de acá, ¿sí? El siguiente punto que ubico va a ser el que tiene coordenada x igual a 2. ¿Y a qué altura está? Me dicen que tiene que estar a la altura 0. La altura 0 justo es acá, el nivel del mar, si quieren. Pegado al eje horizontal. O sea que va a estar justo acá. Miro la columna del 2, de la entrada 2, y me pregunto, bueno, ¿a qué altura lo tengo que ubicar? A la altura 0. Ahí está la clave. Para determinar una raíz, tenemos que preguntarnos, ¿qué entrada cumple que si yo la ingreso en mi fórmula, obtengo de salida 0? ¿Por qué? Bueno, porque me va a ubicar el punto que va a cortar justo al eje horizontal, ¿no? Si yo hago el gráfico, me va a quedar una recta así, ¿no? ¿Y dónde corta el eje horizontal? Bueno, justo en 2. En x igual a 2. Entonces, sin graficar, ¿cómo podíamos hacer esto, no? Porque acá yo dije, bueno, grafiquemos, para recuperar cómo se hacía. Bueno, pero si yo no quería graficar, lo que tenía que preguntarme era eso entonces. Yo quiero que la salida sea 0, que la altura sea 0. La altura se corresponde con lo que llamábamos el eje vertical, ¿no? La altura de los puntos. Entonces lo que me tengo que preguntar es, ¿cómo obtengo el número 0 de hacer la siguiente cuenta? 5 por x menos 10. Y ahora sí nos queda un poco más clara la idea, ¿no? Ah, tengo que obtener 0 de hacer alguna cuenta. Bueno, hay formas de hacer esto que ven acá. Ya lo pueden tratar como una ecuación si quieren. Si recuerdan cómo resolver una ecuación, pueden pensarlo como una ecuación. Y si no, uno también siempre puede acudir a la herramienta de intentar adivinarlo, ¿no?
Dicen, bueno, yo sé que un número multiplicado con 5 y si le saco 10 me tiene que dar cero. Yo elegí los números acá para que sea amigable, ¿no? Alcanzaba a comprobar con el uno, con el 2, bueno, con el 2 ya está. Que fue lo que hicimos ahí arriba, ¿no? Yo si ingreso el 2, 5 por 2 me da 10. Y si le resto 10, obtengo cero. ¿Cómo lo hacía si quería resolver mediante despeje? ¿No? Lo que llamábamos el despeje de una ecuación. Se podía también. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Recuerden que para resolver ecuaciones, esto lo trabajábamos más en detalle también en Mate A, pero no todos los presentes cursaron Mate A. Eh, pero bueno, ¿cómo hacíamos? Vamos a recuperar eso. Todo término que sumaba o restaba lo pasábamos, entre comillas, para el otro lado de la igualdad. Esta idea de despejar la x es que queremos justamente llegar a x igual a algo, ¿no? Queremos llegar a saber quién es este valor que hay que ingresar o valores que hay que ingresar acá de forma que nuestra salida o nuestro resultado sea cero. Bueno, queremos llegar a esto, a que la x nos quede sola de un lado. Bueno, el primer paso que podríamos hacer es deshacernos de este 10 molesto que está restando, ¿no? Porque al fin y al cabo sabemos que si supiésemos quién es x, acá tenemos un número, 5 veces alguien, bueno, no sé, es un número. Sé que si a un número le saco 10, tiene que ser 0. Entonces necesariamente este de acá tiene que ser 10. ¿Sí? Entonces ese es el primer paso que yo haría. Paso el 10 que está restando al otro lado sumando. 10 tiene que ser 5 por x. Porque yo ya sé que si a este de acá le saco 10, voy a obtener 0. Siguiendo la misma idea de pasar cosas de un lado para el otro con la operación inversa, un 5 veces alguien me dicen que es 10, ¿no sería lo mismo que hacer 10 dividido 5? Me da el número que busco. En este caso va a ser 2, ¿no? Si quieren lo pueden hacer un renglón más abajo, así no nos mareamos. Y fíjense que esto yo lo podría haber escrito al revés, o sea, tener todo lo que está del lado derecho de la igualdad, haberlo tenido del lado izquierdo, y lo que está del lado izquierdo lo puedo tener del lado derecho. El procedimiento iba a ser el mismo, ¿sí? Porque uno a veces piensa que, bueno, yo tengo que tener x igual a. ¿Y yo qué hice? Puse el igual del otro lado. Pero es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de una igualdad entre dos cosas. Entonces, valga la aclaración. Pero bueno, de ambas formas llegamos al mismo resultado. Ya sea resolviéndolo como si fuese una ecuación o intentando adivinarlo, ¿no? Mirando un momento esta cuenta que ven acá o esta fórmula, se nos puede llegar a ocurrir más o menos rápido que si yo ingreso un 2, justo se me hace 0 la salida. Eso significa que el punto que iba a tener que marcar iba a estar a la altura 0. Nuestro gráfico va a pasar por ahí. Eso era lo que buscábamos. ¿Sí? Bueno, esto por un lado, de raíces de funciones. Y bueno, si la función ya es algo un poco más raro, también se puede hacer, no es que no. Por ejemplo, en el caso de que tenga varias raíces, y esto lo digo más como un dato curioso, no es algo que les vayamos a tomar, pero por ejemplo, si uno tuviese una fórmula o mecanismo de una función que haga lo siguiente: x menos 1 por x más 2, ¿cuándo se nos hace 0 la salida? Yo veo que acá hay una multiplicación entre dos cosas. Y les hago una pregunta. Si yo tengo un número multiplicado por otro número, ¿cuál es la única forma de que el resultado me dé 0? Si yo tengo un número multiplicado por otro número y el resultado me da 0, ¿qué tenía que pasar con alguno de estos dos números? Que sea que
¿Puedo obtener cero de multiplicar dos números distintos de cero entre sí? Por ejemplo, 2 por 3 me da cero, no. 5 por 4 me da cero, no. ¿Cómo puedo hacer que me dé cero? ¿Qué tiene que pasar con alguno de los dos? ¿Cuánto da, por ejemplo, 3 por cero? Pero uno tiene que ser cero para Alguno, obtenerlo. alguno tiene que ser cero, ¿no? Entonces, para obtener cero de resultado de hacer una cuenta que es un número multiplicado otro número, alguno de estos dos tenía que ser cero. Bueno, pero este de acá, ¿cómo se hace cero? Bueno, si yo ingreso un uno acá, uno menos uno me da cero. Ah, entonces con x igual a uno, ¿qué pasa con toda la cuenta? Bueno, me va a quedar uno menos uno en el primer paréntesis por uno más 2 del otro lado. ¿Y esto cuánto me da? Bueno, el primero, uno menos uno me da cero. Por uno más 2, ¿cuánto me da? Me da 3. Y este me da cero. Entonces, con este valor de x igual a uno, obtenemos la salida cero. Ese era uno de los dos. ¿Por qué digo que era uno de los dos? Porque se nos podría haber anulado el de la derecha, ¿no? Este de acá también podría haberse anulado. ¿Cómo hago para anular este término? ¿Cómo hago para que x más 2 me dé cero? ¿Quién tiene que ser x acá? Negativo. Negativo, ¿no? Si yo a algo le añado 2, ¿cómo hago para obtener cero de resultado? Y podría pensar que tenía una deuda. Si yo tenía una deuda de 2 y pago 2, voy a llegar a estar en neutro, en cero, ¿no? Cero. Bien. X igual a menos 2 cumple que si yo hago menos 2 más 2, cancelé mi deuda, ¿no? Yo debía 2 y después pago 2, listo, estoy en cero. Y lo pruebo, ¿no? Digo, bueno, acá que tengo menos 2 menos uno, ingreso en el lugar de la x el valor menos 2 por menos 2 más 2. ¿Esto se me anula? Ah, sí, ¿no? Menos 2 menos uno es sumar dos deudas, ¿no? Debo 2 debo uno, en total voy a deber Menos 3. tres. Claro. Y del lado derecho, debo 2 y pago 2, llegué a cero. Bueno, pero cualquier número por cero me da cero. Entonces, fíjense que puede haber situaciones donde haya más de una raíz, no es que siempre va a haber una única raíz. Vieron, esta fórmula que construí acá es algo que ustedes van a trabajar más en detalle en matemática C, pero está bueno como un ejemplo de un caso donde hay más de una raíz, ¿no? Y fue cortito, no le dedicamos mucho tiempo. Ya van a trabajar más en detalle, como les decía en mate C, ese tipo de función. En mate B acá llegamos simplemente hasta función lineal, ¿sí? Eh, bueno, solo una mención más, eh, y es la siguiente. Que esto también es muy muy importante, de cómo determinar si un punto pertenece a una recta. Porque es algo que aparece bastante. A ver, es importante desde el punto de vista de entender qué significa lo que estamos haciendo. ¿Qué significa que un punto pertenezca a una recta? Bueno, tenemos dos formas de interpretarlo, ¿no? Una sería la visual. Si yo les dijera, tengo una recta roja y tengo el punto verde acá, ¿qué me dirían? ¿El punto verde pertenece a la recta roja? Ya sin pensar en números, sin pensar en nada. No, No. Y por qué no? porque no lo cruza. Porque o no lo cruza o no está situado sobre la... Claro, ¿no? No está situado sobre la recta, ¿no? Podríamos decir que pertenece si el punto estuviese acá, por ejemplo, ¿no? Ese punto verde ahora sí está situado sobre la recta roja, pertenece a la recta. Bueno, pero ¿qué significa en términos de lo que venimos haciendo, no? ¿Qué significa esto de si un punto pertenece a la recta con esta idea de las fórmulas que tenemos para una recta? Porque para este punto verde nosotros podemos tener coordenadas asignadas, ¿no?
podríamos decir, voy a marcar cosas, ¿sí? Ahora le voy a dar números. Voy a poner una línea punteada acá, solo para ubicar bien los números. Vamos a decir que este era, vamos a decir, la entrada x igual a 4 acá, ¿sí? Y vamos a decir que esta altura de acá va a ser la altura del 7. Y esta altura de acá, donde está justo el verde, va a ser la altura 2. ¿Sí? La altura 2. Bueno, ¿qué significa que este punto verde no pertenece a la recta roja en términos de lo que veníamos haciendo? De entrada, salida, ¿sí? Recuerdan que nosotros ingresábamos algo en el mecanismo y salía otra cosa. Lo que ingresaba era una entrada X, por ejemplo el 4. Yo ingreso el 4 en mi mecanismo, mi función. Hago la cuenta que tenga que hacer y sale otro número. Con eso nosotros construíamos las coordenadas de un punto, ¿sí? Este punto verde lo que estaría diciendo es que ingresa el 4 y ¿quién sale? ¿A qué altura está ubicado? Está a la altura 2. Entonces, para la entrada x igual a 4, la salida tiene que ser 2. Bueno, pero según el gráfico, yo puedo ver que para la entrada 4, ¿cuál es la salida correspondiente? Yo veo que el punto rojo está marcado acá. El punto que se corresponde con... Claro, tendría que ser 7, ¿sí? Entonces, esa es la clave para determinar. Lo que me está diciendo ese punto rojo es que para la entrada 4, su salida tiene que ser 7, no 2, no coincide, ¿sí? Entonces, si yo tenía una fórmula o un mecanismo que agarra al número 4, le ingreso el número 4, hago la cuenta que tenga que hacer y me dice la altura a donde ubico el punto. Bueno, y yo veo que no me da el número 2, me da el número 7, ya voy a poder saber que el punto verde no estaba o no forma parte de la recta, ¿sí? Hagámoslo con un ejemplo. Vamos a decir y igual 5 menos 4 por x. Y la pregunta va a ser: el punto 3, punto y coma, menos 12 pertenece a la recta. ¿Qué recta? Yo acá no veo ninguna recta, recuerden. Tenemos lo que nos construye a la recta, ¿sí? Tenemos la fórmula que nos dice para cada entrada cuál es su salida. Con esta cosa, con este mecanismo, nos podemos construir la recta, ¿sí? Pero no hace falta, por lo que habíamos dicho. Acá simplemente nos alcanza con ver entrada y salida, ¿no? Porque lo que me estarían diciendo es que para la entrada x igual a 3, supuestamente la salida tendría que ser menos 12. ¿Pero es así? Si yo ingreso un 3 acá, ¿sale un menos 12? O sea, yo obtengo y igual a menos 12 de hacer la siguiente cuenta, de hacer 5 menos 4 por 3. ¿Obtengo esa salida? ¿Cuánto da 5 menos 4 por 3? Y acá me queda 5 menos 4 por 3 me da 12, ¿no? Y 5 menos 12 me da menos 12, no, ¿no? Yo tengo 5 a favor y me sacan... Claro, esto me da menos 7, ¿no? Que es distinto de menos 12. Entonces la respuesta a esto es no. Efectivamente, al ingresar el 3, la salida correspondiente fue de menos 7. ¿Sí? Espero que se nos une un compa recién al final de la clase, pobre. A ver. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo va? Entraste al final casi de la clase.
Hola, ¿Cómo, buen día, profe. Sí, no cómo pude va? conectarme antes. No, no pasa nada, Rodri. Sabe igual que la clase queda grabada, ¿sí? Así que te invito Sí, a lo verla. vengo siguiendo todas las clases por YouTube, así que ahora hoy me uní un ratito. Ah, bueno, no hay drama, no hay drama. Yo pensé que por ahí tenías mal el horario, te había confundido, pero bueno, no pasa nada. Bien, em, entonces, si nosotros ingresábamos el 3 salía el -7, ¿no? En nuestro mecanismo, en este caso, con x igual a 3, si lo ingresamos en nuestro mecanismo o función, hicimos la cuenta correspondiente y nos dio, como bien decía la compañera, -7. Entonces, ¿qué punto sí va a pertenecer a la recta? Bueno, ya lo construimos acá, ¿no? El punto que sí pertenece es el que tiene entrada 3, punto y coma, pero su salida tenía que ser -7, ¿no? Este sí. Vieron que no hizo falta graficar. Uno podía graficar si quería, pero al fin y al cabo iba a tener que comprobar de hacer alguna que otra cuenta. Para ubicar todos los puntos de esta recta, iba a tener que hacer cuentas, ¿no? Iba a decir, bueno, ingreso el 1, me fijo quién sale. Ok, eso que obtuvo, esos dos valores, entrada-salida, me los guardo como coordenadas de un punto, pruebo con otro. X igual a 2. Lo ingreso, me fijo que sale. Listo. Estos otros dos valores me los guardo como coordenadas de otro punto. ¿Me hacen falta más puntos para graficar? No. Con dos puntos, como sé que es una función lineal, va a pasar una única recta, ¿no? Por dos puntos. Si yo tengo dos puntos, pasa una sola recta por ellos. Bueno, con eso me alcanzaba, pero no hacía ni falta dibujar, ¿no? Porque la pregunta era un poco más sencilla aún. Si les preguntan si algún punto pertenece a la recta, lo pueden traducir en eso. En esta pregunta que ven acá. ¿Es verdad que obtengo de salida el -12 de hacer la cuenta con el 3? Entonces pueden traducir este tipo de pregunta en verificar algo de este estilo, ¿sí? Y esto sirve también para cualquier tipo de función, ¿no? Eh, esta idea de si un punto pertenece a el gráfico de la función. En este caso era una línea recta. Pero si tenía otra función que hace otra cuenta rara, bueno, el procedimiento iba a ser el mismo para determinar si un punto pertenece al gráfico, ¿sí? El procedimiento sería el mismo. Podríamos hacer un ejemplo si quieren, de otro caso, también breve, y con otro tipo de función que lo trabajarán más adelante, en matemática C. No es la intención meternos con eso, pero solo para que vean que esta idea de si un punto pertenece al gráfico de una función, siempre va a seguir el mismo formato. Si tenemos, perdón, voy a decir el punto menos, no, vamos a decir el 2 punto y coma, eh, 100 pertenece al gráfico de la función, le voy a dejar un espacio, y la función va a ser y igual 10 elevado a la x. Fíjense que acá la función cambió. Si ya esto de entrada les puedo adelantar, no va a ser cuando lo grafiquemos algo lineal. Pero acá no nos importa el gráfico. Acá lo que sabemos es que hay una entrada, una entrada, una salida, listo. Ya está. El gráfico, el análisis de este tipo de cosas lo verán más adelante. Para lo que vamos a ver ahora, ni hace falta hacer gráfico. ¿Cómo hago yo para saber si con la entrada x igual a 2 hay una salida de y igual a 100? Lo podía traducir, ¿no? Decía, bueno, ¿es verdad que obtengo el y igual a 100?
de hacer la siguiente cuenta. ¿Qué cuenta? Bueno, veo que tengo que hacer 10 elevado a la x. ¿Y x quién es? 2. ¿Qué significaba elevar a la o tener una potencia? Bueno, ahora lo escribo. 10 elevado a la 2. Esto, ojo, no es 10 por 2. Siempre nos confundimos. Esto no es 10 por 2. Esto es una forma de abreviar 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuántas veces? 2 veces. O sea, 10 por 10. Es una multiplicación varias veces del mismo número. ¿Y cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces que te indique el exponente. Bueno, 10 por 10 me da 100, ¿no? Entonces sí. En este caso, el punto que me dieron pertenece al gráfico. ¿Sí? Necesariamente, yo ya vi que para la entrada x igual a 2, su salida correspondiente fue 100. Listo, así es como yo construí el gráfico. Me fijo entrada con salida correspondiente y lo uso como coordenadas de un punto. ¿Sí? Entonces, como coincidió acá la salida, efectivamente va a ser un punto que está en el gráfico. Vieron que acá incluso teníamos otra cosa que no era una función lineal, el procedimiento fue el mismo. ¿Sí? Y también insisto, este tipo de cosas, de funciones de este estilo, ya las van a trabajar más en detalle en matemática C. Y particularmente, este tipo de función que ven acá es la que nos permite modelizar, ya sea deudas, algo que tenga algún interés compuesto. Por ejemplo, no sé si alguno conoce de los aquí presentes los plazos fijos. Ya no es una deuda, pero es otra forma que uno tiene, por ejemplo, para invertir. Bueno, un plazo fijo también se comporta, se puede modelizar con una función de este estilo. ¿Sí? De nuevo, esperen a Mate C, quizás lo charlan, quizás no. Si quieren, en algún momento, si sobra tiempo, lo comento. O si quieren ir incluso a los videos de mi canal, ahí siempre que se introduce esta función, o siempre que hablé de esta función, lo traje con esos ejemplos. El de los plazos fijos, o para calcular alguna deuda. ¿Sí? Se comportan de la misma forma, de forma exponencial. Pero bueno, no sé si quedó alguna duda o consulta. Sé que fue mucho. Estaría bueno si algo no quedó, díganme, lo revisitamos. No sé, Santi, si vas a decir algo. No, yo tendría que arrancar de vuelta las Claro. clases al principio para poder. Sí, eh, yo les invito a, como fue una continuación, ¿no? de la clase pasada, si justo por la clase pasada quedó algo que no se terminó de ver, bueno, yo les invito a eso, igual, si no tienen la duda ahora, revisiten, como bien dice Santi, la otra clase también, la de hoy, y para la que viene traigan 10 millones de dudas, ¿sí? claro, sí, ahí creo que voy a estar más Hmm. participante, ¿viste? De la No, clase. no se pretende que uno esté participante todo el rato. Yo, insisto, uno acá habla si quiere, si puede. Sí, hay mucha gente por ahí que también está en el laburo y me escucha desde el laburo. Me ha pasado. Así que tranqui en ese sentido, ¿sí? Perfecto. Pero bueno, entonces hoy lo que trabajamos fue eso, ¿sí? Más de función lineal. Sepan que con la clase pasada y la de hoy tienen material suficiente como para hacer ya todo el trabajo práctico 3, ¿sí? No digo que ya ahora mismo ya lo pueden hacer, sino que si quieren revisitar, como dice Santi, tranquilo las clases, van a ver que todos los ejercicios que tienen en el trabajo práctico 3 son algunas de las cosas que estuvimos charlando, ¿sí? Em, si quieren incluso hacemos uno del TP o similar al TP, que de hecho muchas de las cosas que estuvimos haciendo son similares al TP, y con eso concluimos. Hagamos este. La pregunta 3. Hagámoslo directamente. La pregunta 3. Van a ver que no es nada más raro de lo que estuvimos haciendo.
El tema es que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Son muchos nombres nuevos por ahí, muchas cosas raras dando vuelta. Entonces, al principio siempre, obvio que nos impresiona. Pero fíjense en este caso. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a una recta de pendiente 5? Ah, pendiente 5. Esto estuvimos charlando hoy, ¿no? Pendiente 5, ¿qué era? Era el número que estaba acompañando multiplicando a la letra x, si es que hay una x, o a la variable independiente, podría ser una h de horas, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense que está la x dando vueltas. Bueno, pendiente 5. ¿Cuál de todas estas fórmulas, o cuáles, cumplen que su pendiente es 5? Que el número que acompaña a la x multiplicando es 5. ¿Cuál de todas estas? ¿O cuáles? Por ejemplo, en la opción A, yo veo que aparece menos x, ¿no? ¿Y cuál es ahí la pendiente? Bueno, vino bien recuperar este ejercicio justamente para mencionar algo de este estilo, ¿no? Esto que está escrito acá, vieron que tienen menos x, ¿no? Esto les invito a tenganlo anotado a un costado. Tener escrito esto así, o tener escrito menos 1 por x, son equivalentes, ¿sí? Acá la pendiente es menos 1, ¿sí? No es que es menos. La pendiente acá es menos 1. Entonces, ténganlo anotado en un costadito que ustedes pueden interpretar siempre un número negativo o algo negativo como menos 1 por ese número, ¿sí? Bueno, la pendiente entonces acá no es 5, queríamos que sea 5, ¿no? En la opción B, yo veo acá 5 por x, ¿no? Está 5 por x. Pero en la opción C también. Y bueno, en la opción D ya no es válida también, ¿no? Porque aparece de nuevo menos x. Pero, entonces, ¿cómo hacemos para decidir entre estas dos? Fíjense que no usé la otra parte del enunciado. Nos decía, la pendiente 5, listo, ya pudimos descartar este y este, porque no cumplen que la pendiente sea 5. Estos dos verifican que la pendiente es 5, pero ahora nos dicen que tiene que pasar por el punto menos 1, punto y coma 3. Y esto también es lo que estuvimos trabajando hoy, ¿no? ¿Qué significaba que pase por ese punto? Que para la entrada x igual a menos 1, su salida tiene que ser 3. Bueno, pero ¿se cumple eso? Si yo ingreso el menos 1, ¿sale un 3? Vamos a ver. Si yo ingreso el menos 1 acá, voy a ingresar el menos 1. ¿Quién quería que salga? Yo quería que salga el 3. ¿Es verdad que la salida va a ser 3 de ingresar el menos 1? ¿De hacer la siguiente cuenta con el menos 1? 5 por menos 1 más 3. ¿Qué les parece? Y yo no creo que no. Acá no, ¿no? Porque 5 por menos 1, esto me da menos 5, ¿no? 5 veces una deuda de $1 me termina debiendo $5. Y si yo debo 5 y pago 3, ¿tengo 3? No, ¿no? Debo 5, pago 3, me queda debiendo 2. Menos 2. Claro, el resultado de todo esto sería menos 2, ¿sí? Entonces, no. Si yo ingresé el menos 1, no salió el número 3, salió el número menos 2. Bueno, entonces si quieren por descarte ya está. Por descarte ya dijimos, bueno, este no puede ser, tiene que ser el único que nos quedaba. Está bien, en el momento en que lo están haciendo pueden decidirlo así, pero ya que estamos, verifiquémoslo, ¿no? ¿Es verdad que acá sale un 3 de hacer la cuenta con el menos 1? Vamos a ver. Y ahora tengo que sumar un 8 en vez de un 3. Bueno, este tiene más pinta, ¿no? Porque de nuevo, 5 por menos 1 va a ser menos 5.
Debo 5, pago 8, ¿me queda a favor 3? Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces fíjense que los ejercicios, insisto, son similares a todo lo que estuvimos charlando, que es mucho, no es poco. Solo que hay que ir por ahí más tranqui, ¿no? Vamos más tranqui, más despacio, vamos recuperando. Tengan el video si quieren a mano a medida que van haciendo el trabajo práctico. Es una buena forma. O si no, lo que ustedes van escribiendo, anotando, si es que van escribiendo, anotando, les invito a que escriban, anoten. Pero bueno, tampoco es necesario. Pero bueno, ya con esto saben cuál es la opción correcta de la pregunta 3. ¿Sí? Pero bueno, sepan eso, que para la última clase que tengamos del día, el primero del mes que viene, eh, ahí vamos a dedicar mucho, mucho más tiempo a ejercicios tanto del TP3 como del TP4 directamente. ¿Sí? Si quedó alguna duda o consulta de alguno, lo hacemos. Pero bueno, si tienen alguna duda ahora o consulta, los escucho. Y si no, por hoy concluimos. Profe, Diga, tengo una consulta, no sí, tiene que ver con la materia, más que nada con la plataforma. No sé si me podrá responder. depende, a ver, ¿cuál es la duda? Sabe que me quedan 7 materias para rendir, ¿no? Estoy inscribiéndome de a 3 y Sí. quería ver si la cuarta, hay alguna forma de que yo la pueda incluir, digamos, o sea, la séptima, digamos, para no extender otro ciclo lectivo, porque por cuestiones laborales necesito terminar rápido el secundario. Ok, bueno. Y eh, esa última materia me estira otro ciclo, me estira unos 3 meses hasta más. donde sé yo, siempre te podés anotar a 4 materias por ciclo o por periodo. Sí, yo intenté ahora y me dejó solamente a 3. Ah, qué raro. La anterior Ah, inscripción. ok, bueno, porque puede haber algún tema de correlatividad que no te deje. Ah, puede Sí. ser, puede ser. Por ejemplo, imaginemos no. Si uno debe, claro, porque lo que seguro te pasó fue, como vos estás ahora en matemática B, estamos ahora en matemática B, no podés anotarte a matemática B y a matemática C al mismo tiempo. Está bien, sí, sí. ¿Sí? Entonces, hay un tema de correlatividades. Eso no se puede pasar por alto. ¿Sí? Vos no Ah, o podés sea, hacer una materia de, imagínate, ¿no? De segundo año y de cuarto año al mismo tiempo. De exacto, cursar, de entiendo, entiendo. cursar al mismo tiempo. Entonces, si bien lo que vos decís de que por el empleo te estén reclamando o lo que fuera, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Sí, sí. Pero No, pero insisto, ahora quizás en el siguiente ciclo me deje. Y por bueno, voy a eso, probar. por eso. Siempre uno se puede anotar hasta 4 como mucho. Hasta donde se pueden anotar hasta 4. De hecho, si hay algún compañero presente, si está anotado en 4 y quiera decirlo. Y yo estoy anotada en 4 materias. Bueno, Hilda está en Ah, 4. buenísimo. Sí, sí, está en 4 materias anotada. Yo también, Analia también. Bueno, Analía. Yo hay... Ah, también. buenísimo. Bueno, tanto... Buenísimo, me tranquiliza un montón entonces, porque yo pensé que era un tema de la No, plataforma y no se podía. no, Excelente, no. muchas De hecho gracias. es un cambio reciente, ¿sí? Antes, a ver, en el formato viejo se podía solo hasta 3 y con excepciones muy especiales, 4, pero ahora todos siempre pueden anotarse a 4. Buenísimo, che, muchas gracias No, no por hay la de qué, respuesta. no hay de qué. Entonces, ¿usted va a estar también en matemáticas, eh? Por lo pronto, al menos en este periodo, yo no estoy en Matemática C, pero si tienen la posibilidad de acercarse de forma presencial sí, doy las 3 materias. Eh, bueno, de forma virtual justo estoy solo en Matemática A y en Matemática B, pero de forma presencial doy las 3. Eh, pero bueno, tampoco se ponga triste, la compañera veo que tiró la carita triste. Eh, Sepan que tienen un buen elenco de profes que los van a acompañar, ¿sí? En Mate C. No, no van a Y estar está solos. también la profe Daniela. Bueno, Y Dani. sé que está ahí, sí. Bueno, Pero el lunes no me pude conectar a su clase, no sé qué está ¿vos pasando. tampoco, Hilda? Porque No, Claudio tampoco pudo. el lunes no, las anteriores, bueno, el lunes pasado ella había suspendido las clases y las anteriores sí me pude conectar, pero en esta no, intenté hasta las 3:30 casi y no se conectaba la clase.
Yo Sí. mandé en el foro que no se podía ingresar a las clases, y bueno, y había compañeros que también decían que no se pudieron conectar. Claudio, que está presente, tampoco podía, sí, sí. Claro, yo directamente nunca pude. Y ahí vi que Hilda escribió y Bueno, arriba pero por, escribí yo en el foro. yo lo que quiero decir es, Claudio, tenemos el testimonio de alguien que estuvo presente en una clase de Dani, efectivamente estuvo dando, Sí, 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 o sí, sea, sí. Y Me la dijeron que verdad da que clase. son los dos profes que me encanta cómo dan las clases sí, y pero con es, ella sí pude tomar unas clases, pero en la última que fue la del lunes no me pude conectar. yo les soy sincero, chicos, va, gente, no sé qué está pasando con las clases, particularmente de Dani, de que hay gente que no puede entrar. La verdad no sé qué está pasando. Ya le hablé a Dani. Ella me dice que no le aparece que haya alguien que por ahí se está queriendo unir. Ella acepta siempre a la gente, pero no sé honestamente qué pasa. Así como le digo, yo intenté hasta las 2:30, hasta las 3:30 y no me pude conectar en la clase. No, claro, ya si pasan 15 minutos, ya está. Eh, no sé. Mil disculpas que no sé decir qué está pasando porque, insisto, ya le pregunté a ella y me comentó que las clases las daba, pero qué sé yo, es una verdadera lástima que se pierdan las clases de Dani porque es una excelente profe también. Profe, ya que estamos hablando del tema, yo no sé qué otro profesor tiene las clases grabadas y las suba a un canal. ¿Eso es algo que haces por tu propio mérito o...? Eso es lo que decía, sí, sí. No pretendan por favor que los demás profes las graben y las suban, no es algo que nos obliguen ni nos pidan hacer, yo simplemente lo hago porque quiero. Me dieron el visto bueno de, bueno, sí, no hay problema, hacerlo. Eh, pero creo que Jessica, no sé si la La conocen, profesora de física puede ser, sí, que bueno, ella sí también la está también en física y está también en matemática. no te tomé la clase de física con ella y ahí ella me dijo de que estaba subiendo sus clases también. Claro, bueno, al menos de Jessica sé que ella también sube, pero no conozco de otro profe. Da mucha facilidad, o sea, yo por cuestiones laborales normalmente no puedo estar en clase, ahora me incorporé muy tarde por lo mismo, así que Bueno, está pero muy bueno. Te contás agradezco igual. con... No, no hay de qué, no hay de qué, no hay de qué. Para eso está. Bueno, si no tienen otra duda, consulta de lo que sea, con... Nada, que muchas gracias, profe, nos vemos para la próxima clase. Nada, que ande bien, Hilda, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, Chao, profe. profe. Gracias, profe. Un Nos vemos saludo, la próxima. un saludo a todos, entonces, Analía, Gracias, Claudia, profe. no hay de qué. Mirta, Karina, Rodri, nos vemos. Bueno, y la gente de YouTube también. Que anden bien.